¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Y a nombre de ICF México, les damos la más cordial bienvenida a esta super gran mesa redonda que hoy tenemos para ustedes durante el mes de mayo y con un tema muy importante, que es acerca de los conflictos, de la problemática y todas las cosas que tienen que sufrir todas las madres trabajadoras y que es necesario visibilizar para que podamos eh, generar soluciones. Estos desafíos a nosotros nos pueden dar una visión muy clara en este mundo tan cambiante, ¿no? En un entorno Bani como el que estamos viviendo, acerca de lo que podemos hacer, porque sobre todo antes y post pandemia, marcan cambios muy significativos. Cambios tecnológicos, cambios que muchas son para bien, pero desafortunadamente creo que nos vamos quedando rezagados en la cuestión de equidad de género. Y más allá, cuando hay una interseccionalidad de tener, sí, las mujeres, pero las mujeres que son mujeres, madres y trabajadoras. Entonces, tengo mucho gusto en presentarles a las grandes profesionales que hoy me acompañan, todas coaches, todas amigas muy queridas, todas con un nivel de entrega, compromiso que son tremendos. Y sin ningún tipo de orden, así como las voy viendo en mi pantalla, quisiera presentarles primero a Natalie Signoret, que es coach, especialista en hábitos y supervisora de coaching. Tenemos también acompañándonos a Patty Lander. Ella también es coach, ingeniera civil, especialista en marketing perdón, y publicidad. Nos acompaña Mónica Zúñiga, que ella es coach, health coach, especialista en hábitos. Posteriormente tenemos a Giovanna Ortega, que es nuevamente coach, es empresaria y actualmente nuestra presidente de ICF Capítulo México. Y por último, tenemos a la gran Chio Orendain, mejor conocida, ¿no? Por Chio que como Rocío. Ella también es coach, especialista en parejas, es miembro de ICF y también está colaborando en el espacio de inclusión y diversidad del Capítulo México. Entonces, bienvenidas a todas. Gracias, Y gracias. bueno, después de esta Gracias. introducción, con mucho gusto, de esta introducción, a mí me gustaría preguntarles, ¿alguna de ustedes ha tenido que enfrentar un sacrificio? ¿Y cuál ha sido el precio que han tenido que pagar por ser mamás y profesionistas activas en el ámbito empresarial? Yo sé que todas ustedes han tenido esas etapas y esos sacrificios, Sí. pero bueno, Chio, querías comentar primero. No me gustaría llamarlo sacrificio, pero sí fue un momento desafiante porque justo cuando yo estaba embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, lo que significó que estuve en cama todo mi embarazo. Y justo cuando estaba embarazada, me llegó una propuesta muy importante para una empresa para trabajar y dar sesiones, pero obviamente tenía que viajar. Y, pues, obvio dije que no. O sea, el tema de mi salud y sobre todo la salud de mi bebé, obviamente era más importante en ese momento que, la gran oportunidad que llegó, pero también o sea, me dolió y sufrí por decir que no. Fue así como de: "Ay, ¿por qué ahora?", ¿no? Entonces, no creo que haya sido un sacrificio, pero sí es de esas cosas que digo: "Se fue", ¿no? Claro, y en este caso, bueno, es como una elección pesada que tienes que hacer, ¿no? Porque no es cualquier cosa, es preservar a tu hijo o desarrollarte personalmente y profesionalmente, ¿sí? Simo, te escuchamos. Pues yo también, más o menos como Chío, yo no,
realidad en un principio no, cuando me embaracé yo no era coach, yo era traductora. Mi formación profesional en realidad es de traductora y posteriormente estudié lo de coach. Eh, pero mi despacho de traducción iba arrancando, iba creciendo. Cuando me embaracé, tuve a mi primer hijo, todo bien. Tuve a mi segunda hija y supimos que tenía discapacidad y una discapacidad muy fuerte y pues todo lo que había logrado crear, en realidad, pues tuve que elegir, ¿no? No reconocí que no iba a ser, que la circunstancia me había rebasado, que el conocimiento de tener una niña con discapacidad me había, pues nos agarró realmente por sorpresa y por sin saber cómo, ahora sí que la hago por lo redondo, a ver qué hacer, cómo pensar, los diagnósticos, etcétera. Y hablé con mi socia y le dije, mira, no puedo con todo esto, no puedo continuar con el despacho como tal, como lo tenemos, y me necesito dedicar pues a sacar a mi niña adelante, a saber qué es lo que tiene, a trabajar con ella, a llevarla a las terapias, a llevarla a los estudios, etcétera. Y lo único que hice fue quedarme con Lufthansa Consulting, que en aquel entonces yo le hacía las traducciones a Lufthansa, y le cedí el resto de los clientes a mi socia. Yo trabajé por muchos años solamente con este único cliente, alrededor de unos 13 años, hasta que comencé a estudiar la certificación como coach. Claro. En realidad Qué fue difí- eso. sí, qué difíciles casos, ¿no? Qué difíciles casos porque además, si hay una cuestión biológica, creo yo, que es el embarazo, pues lo llevan ustedes. Aquí no hay como para elegir y ni cómo podamos ayudar ni participar, ¿no? O sea, no hay modo de decir, bueno, ¿quién se embaraza, tú, el hombre o la mujer? Pero definitivamente oyendo sus casos, creo que el tema de la renuncia es algo que pesa y que a lo mejor va a pesar durante mucho tiempo. Ajá. Pero aún así, aún no teniendo un complicado embarazo o alguna niña con discapacidad, si tuvieran todas las condiciones, digámoslo así, ideales, también implicó alguna renuncia, también implicó para las que no tuvieron este tipo de casos un desafío mayor. Sí, Pati. Yo cuando oigo estos casos, yo sí tuve un embarazo, bueno, tuve ciertas cosas, pero todo fluyó y yo trabajé inclusive hasta el día que nació mi hija. Este, pero lo que yo veo es que muchas veces cuando estamos embarazadas, e inclusive si nos vamos un poquito antes de embarazarnos, nos cuestionamos mucho, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con mi trabajo, no? Porque si yo salgo embarazada, después me voy a ausentar varios meses y entonces como que estás buscando el momento ideal para embarazarte, ¿no? Que nunca va a ser. Es como cuando uno va a decide irse de vacaciones, nunca es el momento ideal de irse de vacaciones, ¿no? Pues siempre hay cosas que hacer. Entonces yo digo que eso es una parte, ¿no? Que uno como que teme por su trabajo porque vas a quedar embarazada o estás embarazada. Y ya, por lo menos en mi caso, voy a hablar por mí misma, cuando yo salí embarazada, era como querer demostrar que yo soy capaz, que ese cargo es mío, que yo lo puedo hacer y que el estar embarazada no me, ni me pone más tonta, ni me pone más inepta, ni nada. O sea, yo puedo hacer las cosas. Es como demostrar, eso es como, no sé, que me salga un granito en la frente que no me afecte en nada. Estoy embarazada y yo sigo funcionando perfectamente, ¿no? Y luego yo lo que veo es como que vuelvo a decir, es mi caso, como que la sobreexigencia de dejar todo perfecto para que cuando tú no estés, la gente pueda moverse y pueda seguir manejando tus cosas, ¿no? La gente que te reporta, compañeros, pares tuyos que puedan manejarlo. Entonces, estás como que trabajando tu día a día más el futuro, ¿no? Dejando todo casi que nada más tenga que cambiar la fecha y ya todo vaya fluyendo. Entonces, creo que esa sobreexigencia es lo que yo veo que a veces cuando estamos embarazadas, o por lo menos en mi caso, yo lo viví así, ¿no? Como que
tengo que demostrar que esto no es un impedimento, que, bueno, es algo natural, ¿no? Las mujeres salimos embarazadas y que no lo vean como algo negativo, ¿no? Y antes de expandirme más, yo lo siento porque, bueno, mi hija, de hecho, hace 2 días cumplió 18 años, hace 18 años, entonces los directivos, la mayoría, o sea, eran todos hombres, ¿no? Entonces, así como que tampoco hay esa empatía en ese momento, sino más bien como que, ay, qué problema me traen, ¿no? Porque ella se va Claro. a ir, es un costo, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería aportar. Claro, gracias, Pati. Pero vean aquí, aún con todas las cosas marchando sobre ruedas, qué feo que haya un sobreesfuerzo por demostrar, cuando en cualquier caso, supongamos que yo voy de incapacidad 15 días, no estoy pensando en que ahora tengo que demostrar, ¿no? Y el dejar todo en orden, y entonces viene esa sobreexigencia. En muchos casos de ahí también vienen síndromes de la impostora, el mommy track, ¿no? Aquí podemos observar de que no es cualquier cosa, no es una visión de, como tú dices, que sea tan natural. Ay, qué bien, vas a tener un hijo, felicidades. Por acá te esperamos cuando estés. No, o sea, pensamos inmediatamente en el costo, pensamos inmediatamente en, me estás trayendo un problema, ajá, cuando no debería de ser así. Entonces ahí, ojo, creo que ese es un punto muy bueno a considerar. ¿O tú qué piensas, Gio? Veo que tienes también levantada tu mano. Claro que sí, muchas gracias. A mí me gusta de alguna manera observar en dos niveles. Uno a nivel interno, lo que pasa conmigo, las reflexiones que yo tengo, por ejemplo, durante mi embarazo, que eso implicaba también algunos cambios físicos, de los cuales yo no tenía control. Las hormonas, híjole, se hace un momento bien interesante, ¿no? De algo que no podemos controlar sumado a estas reflexiones y estas situaciones de manera personal. Y por el otro lado, percibirlo como todo el entorno que influye para que tomemos ciertas decisiones o lleguemos a ciertas conclusiones. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un embarazo muy tranquilo, pues como easy going. El tema es que después fue como mencionaba Patti, ¿cómo retomo mi carrera? Volver a empezar. Y yo no tenía nadie que me dijera, ya, se te está pasando el tiempo. Era un tema personal donde yo quería, pero el tema de la recuperación física no me permitía ir tan rápido como yo quería. Entonces, en ese sentido, considero que en mi caso, haber identificado las necesidades que tenía en ese momento particular, quizá hubieran ayudado a que yo hubiera tenido una transición más gentil. Y entonces todo lo que venía de fuera no llegara con un impacto tan fuerte. ¿No? Claro. Entonces, creo que sí tiene que ver con el entorno, pero muchas veces también en nosotros cómo percibimos lo que está alrededor. Con esto no quiero ser ingenua, sé que hay una situación de género eh, interesante, por ejemplo, en la maestría que estudié, casi no sé, me atrevería a decir que el 70% eran hombres. Entonces, sí hay situaciones que no compartimos, como les decía, o sea, y tú lo mencionabas también al inicio, biológicamente no es lo mismo. Entre hombres y mujeres nos enfrentamos a situaciones distintas. Sí, claro. Y es un tema muy importante porque sí, el determinar allí todo lo que implica, y que creo que en el primer embarazo nadie sabe ni cómo le va a ir, ni a lo que se enfrenta, ni a los cambios, ni qué tan fuertes son, etcétera. Yo creo que es un desconocimiento total, que a lo mejor pueden ir compartiendo, pero a lo mejor a alguien le dicen, yo tuve un embarazo muy malo y cuídate, bla, 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 y a otra persona como tú dices, es easy going completamente, ¿no? Entonces, sí es una buena mirada, una reflexión, pero si se fijan, aquí hay también un factor social que contribuye muchísimo a esas prontas recuperaciones, a ese acompañamiento, a esa comprensión, ¿no? Sí, no para todas es malo, no quiere decir que sea, pero
como tú bien dices yo, hay un tema que todavía falta mucho por trabajar y por explorar. Eh, Sí, Nato. Sí, yo un poco diferente el caso. Yo trabajaba en una empresa familiar, no sé, de mi esposo y mío. Entonces, y éramos nada más él y yo y él, y todo iba bien, pero se te van acumulando los hijos. Tengo tres, no crean que tengo tantos. Y empiezas o sea, a decir, y yo dije, ¿cómo voy a hacer para irme? Porque dices, o sea, si me voy, ¿qué va a hacer mi marido? Necesita, ¿no? Y ese no sentirte bien, y siempre hubo mucho apoyo de parte de él, hasta que de repente dije, ya, ya no puedo, o sea, de veras, ya no doy con esto, y decidimos dejarlo. Fue una decisión junta y tuvimos la oportunidad de que yo ya no trabajara. Y el problema después es, ¿y cómo retomo? Yo Es el fui punto común. mamá feliz, dedicada a mis hijos 100%, pues como 15 años, y a la hora de retomar, pues ya no vales. En la oficina familiar, pues ya no tienes cabida, ya hay otros empleados, ya nada. Quieres empezar algo nuevo y te dicen, pues, ¿de dónde? ¿No? Entonces ese cambio de decir, bueno, es que sí quisiera estudiar, sí quisiera volverme a preparar. Y todo el mundo te dice, pues no, porque eres mamá. Ya perdiste la oportunidad, ¿no? Entonces a mí me pasó, digo, tuve la gran oportunidad de poderme dedicar a mis hijos al 100. Sin embargo, cuando vuelves a empezar, es un camino muy arduo, muy difícil, porque Y- todo el mundo te ve como diciendo, No vales". Y además ya no Ujú, tienes la experiencia, entonces ya nadie te contrata. Y es ujú. volver a rehacer tu camino. Y bueno, encontré el coaching y ahí vamos, caminando de la mano, felices, Qué ya con bien, los Nat, niños enormes, independientes, eso sí ya. qué bien, Nat. Sin embargo, aquí como aportación social, eh, yo rescataría el tema de realmente esas preguntas de cómo si eres mamá, creo que es un tema que podríamos empezar a medir, a reflexionar antes de decirlo y no poner la etiqueta, ¿no? Pero Ujú. bueno, Chío, nos querías comentar algo. Sí, sobre esto también que estamos comentando, yo creo que hay dos líneas, ¿no? Una línea tiene que ver con las exigencias sociales, o al menos que hay en mi entorno con respecto a la maternidad, que hagas lo que hagas, vas a ser criticada. Y por otro lado, o sea, la autoexigencia o las expectativas que yo como profesionista y como mamá me impongo, ¿no? Porque y yo creo que muchas mamás se van a identificar, ¿no? Porque está la parte de necesito cumplir, y no solo como mamá, o sea, necesito cumplir como mamá, como esposa, como profesional, pero también necesito cuidar la casa, y si soy una persona que estoy comprometida con mi desarrollo, también me estoy preparando, ¿no? Entonces, creo que aquí un tema que al menos para mí sigue siendo un tema y un desafío es cómo organizar mi tiempo para tener espacios para ser mamá, para ser esposa, para ser alguien que se sigue preparando, para dedicarme a mi profesión y no morir en el intento y sentirme satisfecha con esto que estoy haciendo. Creo que una ventaja, y sí, obviamente voy a meter al coaching, es que hay una red importante en la que al menos yo puedo hablarle a mi coach y decirle: "Tengo este desafío, tengo esta situación, siento que no puedo", y lo hay, ¿no? Y también tengo otros espacios, por ejemplo, estoy en un grupo de WhatsApp de mamás donde suceden cosas con el esposo, con el bebé, con tu propia salud y tu propio cuerpo, donde esté el apoyo, ¿no? Pero creo que no todas las mamás tienen esta posibilidad que yo doy gracias de tener, este, y que ni siquiera saben que existe. Pero, sin embargo, bueno, y este es un buen espacio, aparte de la conciencia y todo la riqueza que nos están dejando, puede ser, ojo, busquen una red, son importantes las redes. Y si no hay,
pueden empezar a generar una. Pero bueno, ¿cómo ves, yo? Súper valioso. Incluso complementando lo que decía Chio, tiene que ver con cómo nos organizamos, pero incluso para dejar espacios para los imprevistos. Porque si no, claro que suceden cosas, por ejemplo, no puedes controlar que un niño se te enferme, y después ya viene la cita y ya traes como todo tan justito en la agenda que si no dejamos esos imprevistos, que pueden ser muchos, llega un momento donde pues podemos a lo mejor caer en estos estereotipos de, ya ves cómo son las mujeres. Ah, es que no saben lo que sea, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esto que me hizo recordar la importancia de saber que es un entorno en el que, aunque nos esforcemos, hay situaciones que salen de nuestro control. Claro. Y nada menos una anécdota el día de hoy, ¿no? Con nosotros iba a estar Mayra Holguín, que es también una coach especialista en marketing, y lamentablemente no pudo venir justo por un imprevisto, ¿no? Porque para ella el cuestionamiento fue, es que me interesa muchísimo, quiero aportar, quiero participar, y qué lamentable que haya tenido, ¿no? Por decir, es que no tengo quien vea a mi hijo que también es autista, y tengo aparte que cuidar a una persona, a un familiar, y entonces te imposibilita. Y de repente me da la sensación de que también asumimos que, es que eso lo puede hacer una mujer, y eso, y de todas maneras no te ayudo con el niño. O sea, qué importante, ¿no? Qué importante lo que estamos viviendo. O sea, lo que nos están transmitiendo. Porque aquí la mirada podría ser, si yo, aunque no fuera hombre, cualquier persona que no tenga un hijo y me ve en una situación así, ¿cómo resuelvo? Y a lo mejor no tenemos las mismas habilidades y capacidades, ¿sí? Pero bueno, nos querías comentar algo. Sí, bueno, desde luego sí lo de la red de apoyo es el círculo, esta sororidad que tenemos las mujeres, eh, entre mujeres es maravilloso porque en realidad es cuando te acercas a estos grupos de apoyo que convives con mamás que están pasando exactamente por lo mismo que tú, que tienen las mismas dificultades que tú, que tienen la misma falta de tiempo que tú, que han tenido que organizar sus tiempos de forma diferente. Por ejemplo, a mí me, a mí me ha tocado, por mucho tiempo me tocó empezar a distribuir mi trabajo en ratitos, ¿no? Y aprovechar todo tiempo posible, que si voy en el coche, entonces escucho un audio, que si vengo con la niña de regreso, entonces ya vamos cantando, que si llego a la casa y tengo un espacio, entonces ya voy escuchando una plática, cosas así, ¿no? Uno aprende a organizarse de tal forma que es exhaustivo a la vez, o sea, es súper cansado porque el día lo tienes fragmentado en todos estos espacios que vas ocupando y cuando finalmente llega la noche y te sientas y entonces el marido luego quiere saber, quiere que lo escuches o quiere que, no sé, uno está exhausta, ¿no? Y esa es la problemática que si el niño llegó con piojos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que nos pasan a las mamás pues que finalmente entran dentro de los imprevistos que decía también Giovanna, ¿no? Un niño con piojos, pues a ver, lo tienes que despiojar, ni modo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el pobre chamaco, no? Pero también hay otra cosa que en la parte laboral yo sí siento que todos estos imprevistos por ser mamás, no son tomados con la misma importancia que, por ejemplo, si a un hombre se le presentara, ay, no puedo asistir por una cita o por algo, no, no, es como, ay, claro, pues es mamá, ¿no? Ay, como que yo sí sentí en algún momento pues claro, pues hay que atender a los hijos, ¿no? O como que este rechazo, pues esta mala onda, ¿no? De que no se entiende igual. Y a ver, como tú lo acabas de decir, Luis, ¿qué haría entonces un hombre, un papá que se encarga de su niño, que
lo tiene que sacar adelante, que la mamá, pues, algo le pasó, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar ahorita, que sí también es un punto esto de los imprevistos y del tiempo fragmentado. Claro. Y justamente iba un poco encaminado tu comentario hacia la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿y cuáles son las ventajas que tenemos o que tienen los hombres y las mujeres que no tienen hijos en todo este tipo de situaciones respecto a las madres profesionistas o trabajadoras, aunque no sean profesionistas, ¿no? Y ahí estamos viendo, ya con todos sus comentarios, creo que estamos viendo la respuesta, ¿no? Tenemos un montón de ventajas. Ajá. Y también se me ocurría del lado del punto de Geo, viéndolo en el plano desde su mirada como madres, co- ¿podría ser que se pudiera pedir ayuda? Sí, Geo. Gracias por la pregunta, Luis. De hecho, esta pregunta o esta reflexión en algún momento me la he hecho porque cuando trabajamos para alguien más nos exige. Pero cuando nosotras somos las dueñas del negocio y nosotros somos las que tenemos que montar, ejecutar, llevar la contabilidad, pues diciéndolo de alguna manera, no nos podemos enfermar. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a hacer? Y no hay nadie más que nos exija, porque somos nosotras mismas. Pero regresando a tu pregunta, creo que tiene que ver con esta red de la que se hablaba, porque es cierto, sí nos exigimos, pero a veces no nos exigimos. A veces el entorno, de alguna manera, se da de cierto modo que necesitamos hacer ciertas cosas para poder salir adelante. Entonces, la ayuda o estas redes funcionan para decir, oye, no voy a poder cubrir esta situación, apóyame, ¿no? Y también es como esta parte de mostrarnos vulnerables. Hablaban de mamás, profesionistas, y yo le agregaría un elemento. Las que están casadas, pues claro que atienden a su pareja, pero las que no y dependen, todo depende de estas personas, de estas mujeres. Entonces son muchos elementos que van sucediendo a la par, donde pues tampoco es como que, eh, o sea, el entorno, mi punto es, el entorno sí influye para la manera en la que nos desenvolvemos y en efecto no siempre es fácil pedir. Y no siempre es fácil, creo que orillamos mucho socialmente, pero aquí hay otro tip muy interesante para que los que nos escuchan tomen nota. Creo que sería bueno replantearnos cuando nos piden ayuda, sobre todo como dice Geo, como parejas, como hermanos, como papás. Yo creo que es el momento de no cuestionar y brindar ese apoyo, ¿no? Porque no, es verdad, o sea, ser un poco más flexibles en toda esta parte, porque también a lo mejor podemos tener mucho trabajo, pero aquí venía el punto de modo, es que lo que no visibilizamos es que el trabajo también está del otro lado, ¿no? O sea, pero bueno, creo que hay un tema de comunicación por allí que explorar, ajá, pero Pati nos quiere comentar algo. No te escuchas, Ay, Pati. perdón. Sí. Quería comentar que un poco es la creencia, ¿no? De que uno es mamá y es como que tienes que estar al 100% como mamá, ¿no? Entonces, es muchas veces como, no sé, que no sé si es soberbia de uno o qué, no pides la ayuda, ¿no? Porque yo tengo que llegar, yo tengo que cuidar a mi hijo, yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o sea, como que tú tienes que hacerte cargo, aunque tengas ayuda en casa de alguien que contrates, pero igual tienes que estar como supervisando, tienes que estar encima, ¿no? Y eso es lo que te llega a ese agotamiento que hablaba Mónica, ¿no? Que uno se cansa, pero es como que pero ¿y si yo no lo hago, no? O sea, qué mala madre voy a ser, ¿no? Porque te sientes así como que mala madre. Entonces,
es lo que nosotros tenemos que como que quitarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, mi esposo sí me ayudaba mucho, ¿no? Pero a veces, yo no sé, cuando yo tenía mucho trabajo que me iba a la casa a terminarlo, por ejemplo, mi hija tenía como un radar y ese día no se dormía temprano, me buscaba, no sé qué más, y yo, ay, por favor, duérmete para yo ponerme a trabajar. Pero bueno, y mi esposo se iba con ella y ella, no, quiero a mi mamá, ¿no? Entonces esas son cosas que uno no puede manejar. Este, pero sí, yo creo que a veces es eso, es el sentirse como que, ay, no soy una buena mamá, ¿no? Ese como Claro, claro, y eso creo que está ya incluso como muy tipificado dentro de todos los casos y se llama culpa, ¿no? Yo no sé si querías comentar algo acerca de ello, pero también aprovecho para empezar esto de, ¿han sentido culpa? Bueno, yo desde el embarazo hasta la fecha sigo sintiendo culpa. Y bueno, sobre lo que decían de esta parte de pedir ayuda, también creo que hay 2 polos, ¿no? Porque por un lado, también he escuchado, por ejemplo, a papás, ¿no? Que dicen: "Es que la mamá de mi niño me pide que haga ciertas cosas, pero como no las hago como ella quiere, termina haciéndolos ella", ¿no? Entonces está por un lado el tema de no quiero pedir ayuda porque no es como como no lo hace como yo quiero, y creo que ahí sí invitaría, iniciando por mí, a la flexibilidad, ¿no? O sea, es necesario delegar, y si están dando la ayuda, digo, cada quien hace las cosas como puede, pero mientras se asegure, que llegue la ayuda que estamos pidiendo, creo que no importa la manera en que sea, ¿no? Pero creo que también pasa mucho eso, y sobre pedir ayuda, yo siento que es un imperativo, o sea, no tenemos por qué ser superwoman, o sea, de verdad, y a veces la ayuda no es necesariamente que el otro haga, a veces la ayuda tiene que ver con: "Ay, déjame desahogo tantito porque tuve un día horrible y necesito desahogarme", ¿no? A veces la ayuda puede llegar a ser mucho más, emocional en cuanto a labores. Y, de lo que dices de la culpa, yo creo que la culpa es algo que a mí, y supongo que a muchas mamás nos acompaña, porque hay algo bien curioso, o sea, son diferentes etapas y creo que ahorita estamos mamás que tenemos niños desde 4 años hasta, no sé, veintitantos, me imagino, ¿no? Entonces, o sea, cada edad de los hijos es un diferente desafío, ¿no? Porque cuando están recién nacidos es el bebé lactante y cuando entran a la escuela es el bebé que se enferma, pero en la adolescencia es que ya está con este despertar sexual o con esto de las adicciones y cuando está más grande que ya se quiere ir de casa, o sea, como que cada etapa en la maternidad, yo me imagino que son diferentes desafíos y son diferentes enfoques y diferente ayuda a la que se requiere, ¿no? O sea, vamos, yo me acuerdo que mi abuelita tenía 80 años y seguía siendo la mamá de mi mamá. Y como mamá seguían viviendo diferentes desafíos con su hija, ¿no? Entonces, creo que eso también, cuenta mucho, pero sí, la culpa creo que está presente, pero también creo que hay también cuestionar esta culpa, ¿no? Porque creo que ninguna es la peor mamá del mundo y, pues, somos las mamás, y yo creo que toda mamá hace lo mejor que puede por sus hijos y no se despierta pensando: "Hoy le voy a echar a perder la vida". Partir Claro, de claro. Y también creo yo que podemos contribuir nuestro granito de arena para ustedes, sí sería desde el factor social. eh, Creo que ni siquiera tendríamos que cuestionar si es mala madre, no poner el adjetivo. O sea, quisiera conocer, ¿no? Un poco, y si no puedo conocer la historia de la mamá, bueno, pues entonces me quedo como que no conozco las razones y entonces dejo de poner el calificativo, dejo de expresar incomodidades, ¿no? Y en todos los sentidos van. No quiero atacar a nadie, pero a lo mejor desde las suegras hasta las propias mamás y todo. Entonces, podemos, creo yo, empezar
a modificar ese mal hábito, digámoslo así, de ponerle la etiqueta. Y entonces es un poquito con lo que podrían disminuir la carga, ¿no? ¿Cómo ves, Mo? ¿Tú quieres comentar? Sí, yo respecto a esto de la culpa que decía Chio, la verdad es que es muy cierto, hay que soltar, hay que delegar. Y también creo el gran beneficio de poder, pues de poder confiar, sí es cierto que uno siempre piensa, no lo va a hacer como yo, pero en realidad yo creo que hay un gran valor en que los niños aprendan esta, esta diferencia entre cómo actúan los papás, los tíos, los abuelos, que realmente cada uno tiene una forma distinta y eso a mí me parece que los puede hacer valorar muy bien, pues diferentes opciones, ahí están las diferentes opciones, ¿no? Aceptar y confiar, esto creo que viene mucho con las parejas también que se separan, ¿no? De repente, pues los niños van con el papá y probablemente al papá se le pierden, o no, o se le trepan a donde uno nunca los dejaría treparse, pero eso también necesitan los niños, esa parte también se necesita, porque también nos conocen a la perfección y saben cómo vamos a reaccionar y esa es parte de su, pues eso es parte de su formación, conocer que hay diferentes tipos y que no implica menos cariño, no implica menos amor, simple y sencillamente es diferente. Y eso para mí, pues comienza en esta parte de soltar y que los demás se hagan cargo y delegar y el pedir ayuda. Y la otra cosa que sí quería también comentar es que mucha de la ayuda muchas veces viene nada más, necesitamos ser escuchadas, las mamás como que de repente nos da diarrea verbal. Yo, yo tenía un grupo de amigas en el parque y de verdad era una reunión en la que si te observabas, todas hablaban al mismo tiempo. Todas salimos muy contentas de ahí, o sea, nos sentíamos escuchadas y pues ya de regreso a nuestras casas, ¿no? Esto de la escucha, creo que en esta fase, sobre todo cuando los niños son más chiquitines, ay, ¿cómo es? Eran esos puntos. Claro, y ahí está otro punto de anotación, ¿no? Para todos, para todas. Y me hiciste recordar, que estaba escuchando alguna vez a un psiquiatra y él decía, a ver, creo que hay que enseñarle y abrirle el mundo a los hijos y lo único que tenemos que hacer es hacérselo divertido, de decir, esto ahora lo vas a hacer hoy con papá o con tu tía, con tu tío y ve cuál es la diferencia, pero no por comparar, ¿sabes? Descubre lo que hay allí. Entonces generas como esa expectativa de diversión en el niño y entonces lo que tú comentabas, ¿no? Forma parte de su crecimiento. Muy, muy buen punto, gracias. Sí. Y bueno, ¿ustedes han conocido algún papá soltero? Y cómo lo miramos? Con mucha admiración a los papás, yo a los papás solteros que los he visto jalar con sus niños y echársela como las mamás nos las echamos muchas veces, la verdad sí los admiro mucho, o sea, porque no nada más, creo que además de que tienen el conocimiento y la perspectiva que nosotras tenemos, también tienen una deconstrucción en su trabajo personal como hombres bueno, tenemos ahora esta pues, propia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que tenemos muchos estereotipos y se encargan de todo. Entonces, para mí ese trabajo es muy loable también, porque finalmente van en contra de lo que en muchos casos se esperaría, ¿no? De su género, ¿vale? O de su papel como papás. Entonces yo, mal o bien, es la realidad que nos rodea, ¿no? Este, a mí me parece que conlleva este trabajo adicional, además de todo lo demás.
Claro. Y como reflexión, allí creo que un punto que podemos tener es, ¿no podríamos admirar de la misma manera a las mamás solteras? Pero bueno, Gio, ¿quieres comentar algo? Claro, muchas gracias. De la oportunidad que he tenido de observar a algunos papás solteros, hay ocasiones en las que me da mucha gracia la manera en la que resuelven las cosas, porque de pronto pareciera que es muy práctico. Y quizá yo estaba pensando una manera, no sé, por ejemplo, de hacer el lunch, para no complicarme. Pues algo bonito para que se le antoje, ¿sabes? Y cuando veo lo que le mandan, digo, a ver, el objetivo es que el niño coma, que coma saludable, que tenga los nutrientes, no hay que complicarse. Entonces, creo que parte del aprendizaje o lo que reflexiono ahorita con tu pregunta es, ¿cuántas veces mirando con esa curiosidad y con esa diversión a otros que lo hacen práctico, podría incluso llevarlo en mis hábitos, en mis rutinas, para que todo fluya de una manera sencilla, bonita, divertida? Claro. Sí, y yo también, mi punto también iba hacia esa parte, ¿no? De un estigma social de pronto, a quien quería sola un hijo, cuando es una labor, hijo, de mucho amor, de mucho cuidado. Y entonces de pronto, no digo que no admiren a los papás solteros, creo que podría empezar allí, por allí, a haber una equidad. Y ambos tienen que ser dignos del reconocimiento porque volvemos a lo mismo. Las causas, las circunstancias, ni siquiera las conocemos, ¿no? Entonces, para cualquiera de ambos casos, ¿no? Entonces, creo que esto, yo al menos sí quiero participarles. A mí sí, como trabajo, como personas, con todo el amor que derrochan, porque ustedes se fijan en los detallitos, y si es cierto tu comentario, a lo mejor allí por cuestión de género somos un poco más prácticos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mi hija le gustaba que la peinara porque yo no la jalaba. Lo que pasa es que se iba con una colita acá y otra acá, ¿no? Pero ella sí era feliz. Entonces, sí, porque es práctico, no me importa que te veas bien, ya tienes que ir peinada, ¿no? Pero, pero ese punto, ¿no? Desde el conocimiento de lo que implica, pues también mucha admiración a quienes lo hacen solos. Y en pareja, en general, creo que esto de la maternidad es una súper tarea. Pero bueno, Chio quiere comentar algo y Nat, Chio. Sí. Bueno, aquí va a hablar mi chío juiciosa y también mi chío ignorante, ¿no? Pero, ¿qué me lleva a este tema de hablar de papás solteros? Mi juicio lo que me diría es que creo que la sociedad o los seres humanos en general podríamos llegar a ser más empáticos con un papá soltero que con una mamá soltera, sea porque es viudo, porque es separado, lo que sea. Y creo que un papá soltero podría recibir mucho más ayuda con respecto al cuidado de los pequeños que una mamá soltera, ¿no? Eso es, ahí habla un poco mi chio juiciosa. Y, también hablando desde esta parte, quitando si es mujer o hombre, creo que al final la labor de crianza, o sea, un ser humano que está poniendo todo su ser para crear una personita que es un libro en blanco y que todo lo que le estamos enseñando va a quedar ahí durante toda su vida, creo que es una de las labores más admiradas y más riesgosas y más valiosas que puede haber, ¿no? Más allá de si es hombre o mujer, el hacerte cargo por elección de un ser humano, me parece que es completamente aplaudible. Y ya. Claro, gracias, Chio. Nat, Yo tengo dos primos que no son papás solteros, pero decidieron en sus parejas ser los que se ocupaban de sus hijos y las mm, mamás trabajaban. Y qué labor, porque dices, ay, pobre del papá. Bueno,
todas las días, pobre del papá porque está cuidando a los niños. Y esta desgraciada que está trabajando. Es así y mucho tiempo se empezó a oír. Y yo creo que ya ahora en esta época, y yo creo que es a lo que vamos, que va a haber una época de equidad y que vas a poder escoger, bueno, esto te estoy hablando son de mi edad, que se podía tener un solo sueldo. Ahora con el sueldo que a fuerzas tienen que trabajar los dos, el que tengan esa oportunidad de decidir quién se va a hacer más cargo de los niños, yo creo que abre mucha puerta y vamos a tener que empezar también a abrirnos nosotros, a quitarnos esos juicios y a decir qué oportunidad, porque además vemos, como tú dices, Geo, que son prácticos y los llevan bien. Cuando son 100% solteros y que tienen que cuidar de esos niños, los viudos o los divorciados, y los llevan bien, y si es cariñoso, bueno, tú dices de tu hija, ¿no? Que no le gustaba y no te importaba si le quedaba la coleta o no, ella iba feliz porque ella lo que recibía es amor. Y volviendo a lo de Rocío, sí, da lo mismo, estamos criando niños y estamos dando ese amor. Lo que pasa es que sí, ya tenemos que quedarnos un poquito calladas y decir, wow, ¿no? Ujú. Y también que digan, claro, tienen mucho más ayuda, tristemente, pero ir tratando de cambiar eso y de no enjuiciar y de que si él te pide, que tú también puedas pedir. Lo que pasa es que nosotros yo creo que tenemos más el síndrome del impostor de la perfección, ¿no? Claro. Pero no sé, yo sí creo y sí tengo esos dos ejemplos y los niños fueron muy felices, son unos niños súper buenos y ellos han logrado, y te digo que todavía hay unos comentarios que dices, bueno, ya, da de veras, Claro. respeten, ¿no? Entonces, es mi comentario. Claro. Y aquí como resumen sería desde lo que entiendo, desde lo que visualizo, es empatía para todos los que crían, para Ujú. la labor de crianza, ¿no? Y ese soporte y ese ánimo, ¿no? Y ese escuchar, así es. Y bueno, creo que es tiempo de ir cerrando. Y a manera de conclusión, este tema es tan extenso y tan apasionante, realmente sus aportaciones están siendo maravillosas, pero hay una parte que me gustaría tocar, justo como mujeres profesionistas, trabajadoras, empresarias. eh, ¿Qué podrían, si es que ya la conocen, no importa porque haya sido implementada en una empresa o en otro país o no sé, pero ¿qué empezarían ustedes a cambiar como una política que tuvieran que implementar para que también se quedaran algún empresario o a alguna institución, ¿no? Y empezar a justamente tener la mirada de las madres? ¿Qué podrían implementar? Se quedó congelado, Luis, pero si quieres empieza, Geo. Gracias. A mí me gustaría comentar que quizá una política, por ejemplo, ahorita está pues estandarizado, hay ciertos permisos, hay como cierta estructura interna dentro de las organizaciones. Algo que considero valioso es que podríamos comenzar a hacer excepciones basados en las necesidades. ¿A qué me refiero? Si se hace una política interna que beneficie a los empleados desde algo general, pues eso incluye a hombres y a mujeres, a casados, a divorciados, a viudos, eso incluye a toda la población. En cambio, si nosotros como personas sabemos identificar qué necesidad tenemos y desde ahí podemos pedir que se vaya moldeando esta política interna, creo que puede ser muy valiosa. Las leyes ya lo están haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Tantos días después pues para la gente que se acaba de aliviar, ahora ya está incluyendo también a los hombres. Entonces, creo que ya hay ciertos esfuerzos, incluso de política pública, que lo está provocando. Pero al final hay ocasiones en las que ni nosotros mismos sabemos qué queremos.
que para eso creo que el coaching es una herramienta maravillosa, porque entonces podemos tener claridad y podemos incluso buscar o elegir esos lugares en donde queremos trabajar que se adaptan acorde a nuestros valores, a nuestros intereses, a aquello que vamos buscando. Y entonces, pues claro que nuestra vida se vuelve mucho más rica, mucho más sabrosa, por decirle de alguna manera, mucho más enriquecedora, porque entonces son muchas cosas pequeñas que vamos haciendo todos los días que nos permiten disfrutar, incluso en el trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que elegimos, que nos gusta, que va de la mano cubriendo las necesidades que tenemos. Bueno, yo si pudiera meter dos reglas en una empresa, la primera sería que haya espacios más adecuados para el tema de lactancia, ¿no? Que las mujeres no tengan que sacarse la leche o dar de lactar a sus bebés en el baño. Eso sería lo primero que yo metería. Y en caso de estos papás responsables, yo sí iría porque les den sus permisos de paternidad a los papás, porque es de mucha ayuda, tanto física como mental o emocional, que cuando tienes a tu bebé, bueno, en mi caso, tener ahí el apoyo del papá, cuando estoy completamente vulnerable con mi cuerpo, con esto que pues no sé y desconozco, ¿no? Que estoy aprendiendo. Y bueno, para ir cerrando, yo lo que invitaría es que comentemos para estas mamás que nos están escuchando, nos están viendo y que quizás están identificando con esto que traemos, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejarle a esta mamá? ¿Quién quiere empezar? Y con eso cerramos, si les parece. Natalia. Gracias, Chio. Pues yo diría que hablen. El hablar, el pedir directamente a la empresa, digo, ahora están mucho con lo del bienestar organizacional y realmente organizar ese grupo de colaboradores para el bienestar y para el bienestar de las mamás o de los papás y tener en cuenta esos imprevistos y ya tenerlos escritos o no sé qué, va a haber imprevistos y no pasa nada y no tenemos, como dice Patti, que demostrar que somos. Estamos embarazados, tenemos niños, seguimos siendo las mismas personas capaces, digo, con unos cambios hormonales, pero como quiera seguimos teniendo esa capacidad mental. Entonces, a lo mejor se va a retrasar 1 hora, 2 días, pero sí tener esa capacidad de poder hablar, ¿saben qué? Tengo esto y les voy a resolver. No es que ya voy a dejar de ser. No, sí les voy a responder. Y con eso. Gracias, Natalia. Moni. Gracias, Chio. Sí, totalmente de acuerdo con Natalie, pero además también entender que esta necesidad de hablar y pedir lo que uno necesita atiende también a que somos mujeres llenas de recursos, o sea, tener hijos, ser madres, trabajar, acoplarnos, hacer toda una organización, cambiar, nos hace mujeres súper valiosas por tener tantos recursos, porque creo que eso es lo que uno adquiere, esta capacidad de adaptación, de pensar en posibilidades, de opciones, ¿no? Y eso me parece que es súper valioso para las empresas. Entonces, desde ahí, pues, darnos ese valor a nosotras mismas y solicitar lo que necesitamos, porque en realidad tenemos mucho que aportar. Gracias. Gracias. Patti, ¿nos quieres compartir? ¿O Geo? Sí, yo diría que un poquito antes hablaron de las supermamás, ¿no? Y creo que aunque suene un poquito a cliché, que siempre recuerden que los superhéroes también descansan, ¿no? Entonces, eso, tomarse un descanso y no solamente el físico, sino emocional y mental, ¿no?
quitarnos un poquito esa culpa de que, ay, estoy en el trabajo y no estoy con mi hijo, que a lo mejor no pudiste ir a uno de los 1000 actos que hay cuando son chiquiticos y no pudiste ir a uno. A lo mejor le puede molestar en el momento, pero ya después tú lo recompensas en la casa con otras cosas, nada más dándole un abrazo ya se le olvidó todo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es que sí podemos tener como que esas diferentes personalidades, por decirlo, o esas diferentes facetas de nosotros, ser la profesional, ser la mamá, ser la esposa, la hija, todo lo que venga atrás, este, y disfrutar cada una. Yo creo que es eso, disfrutar cada una de ellas y ver que de alguna manera se van acoplando. A lo mejor no tan perfectamente así milimétricamente, pero sí lo podemos hacer. Como decía Mónica, darnos nuestro valor. Yo creo que eso es súper importante, darnos el valor de que sí podemos hacer las cosas. Pues yo para cerrar les quiero compartir una frase que me gusta mucho y tiene que ver con el tema de diversidad. Es una frase de Michael Jordan y dice, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Si trabajamos en conjunto, todos somos más fuertes. Y bueno, a mí me gustaría, si le pudiera dejar algo tanto a las mamás como a los jefes de mamás, sería recordar que yo creo que una persona que está tranquila emocionalmente es mucho más productiva y efectiva. Entonces, a los jefes les conviene tener mamás que estén resolviendo las situaciones con el peque o con el pequeñote en casa, porque no van a estar pensando en eso, van a poder enfocarse en el trabajo y ser más productivas. Y en el caso de las que somos mamás, recordar eso. O sea, lo más importante es este equilibrio personal que nos permite ser productivas en todas las áreas de nuestra vida. Creo que eso es lo que yo digo. ¿Alguna falta por cerrar? Mil disculpas, no sé qué pasó, que tuve que apagar y encender mi máquina, pero la Super Chio tiene todo bajo control. Y con tantas mamás aquí, creo yo que no podía salir nada mal. Que a todas compartimos. Luis, muchas gracias. Ok, si ya no hay más temas, les agradecemos mucho la atención. Yo personalmente, a todas y cada una de ustedes, la verdad, mi admiración y mi agradecimiento infinito por estar aquí a estas horas, de que sepan que estamos grabando en viernes, ya a la última hora de la noche. Entonces, imagínense, ¿no? Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el apoyo. Y en nombre de ICF les invitamos a participar en todos nuestros eventos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches.